Mi esposa dijo que estaba enamorada de otro hombre. Le respondí, perfecto, y ahora está suplicando respuestas. Estaba cambiando la bombilla de la luz del porche, esa que ha estado parpadeando durante meses porque nadie más por aquí se molesta en notar las pequeñas cosas. Cuando salió como si fuera cualquier otro martes por la noche, Rachel se quedó allí, con los brazos cruzados, con esa falsa serenidad que se pone cuando está a punto de decir algo que ya ha ensayado. Estoy enamorada de otra persona, dijo así sin más, como si estuviera comentando sobre el tiempo. Ha estado sucediendo desde hace un tiempo. No se me cayó la bombilla, no maldije, no pregunté quién. La enrosqué, accioné el interruptor para comprobar el brillo, luego la miré y dije lo primero que se me vino a la mente. Perfecto. Esa sola palabra la dejó sin aliento como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Parpadeó. Me limpié las manos en el trapo que guardo en mi bolsillo trasero para herramientas grasientas y pasé junto a ella para entrar en la casa. ¿No estás enojado?, me gritó. Me detuve en el pasillo. No, solo dame un poco de espacio. Luego entré en la habitación de invitados y cerré la puerta detrás de mí. Sin gritos, sin súplicas, sin preguntas. Solo el suave clic de una cerradura encajando en su lugar. Algo que ella no esperaba. Y, honestamente, yo tampoco. Aquí está la cosa. Cuando has estado casado durante 20 años, aprendes a escuchar el subtexto. Y cuando una mujer como Rachel dice que está enamorada, no está confesando. Se está justificando. Ya había tomado su decisión mucho antes de decírmelo. Esa conversación no se trataba de honestidad. Se trataba de probar mi reacción. Esperaba verme desmoronarme, colapsar como un idiota triste y calvo con un cajón lleno de tarjetas de aniversario y fotos familiares que se desvanecen. Pero no lo hice porque, en el fondo, había estado esperando este momento. No esperanzado, no conspirando, solo preparándome en silencio de la manera en que un hombre aprende a hacerlo cuando años de pequeñas humillaciones se acumulan como ropa sucia que nadie lava nunca. Y antes de seguir, sí, esta historia va a ir a lugares. Así que, si eres parte del 90% que lee y se desplaza sin presionar suscribirse, quizás este sea tu momento. Nos ayuda más de lo que piensas y mantiene historias como esta en marcha. De verdad, importa. Ahora, volvamos a Rachel. No llamó a la puerta esa noche. Ni siquiera intentó fingir preocupación. Creo que confundió mi silencio con la muerte emocional. Simplemente se está cerrando. Probablemente le envió un mensaje de texto a su amante, quien supongo que tiene un nombre como Grego Tyler, algo que suena a un hombre que usa pulseras de cuerda de barco y bebe mezcal caro. Lo que sea. Llamémosle Ethan. Siempre terminan siendo Ethan. La habitación de invitados olía a cedro y polvo. Cajas de viejos registros de impuestos, mi computadora portátil de respaldo y la cómoda antigua que su tía nos dio y que ella odiaba. Me quedé allí mirando el ventilador de techo y preguntándome cuántas veces ensayó esa pequeña actuación, la voz tranquila, el lenguaje corporal equilibrado, probablemente practicado frente al espejo entre posturas de yoga y tableros de paintes titulados Nuevos Comienzos. Pero esto es lo que ella no sabía. No sabía que noté cuando su perfume cambió hace 6 meses, algo más afrutado, más joven, desesperado. No sabía que vi la segunda copa de vino en el lavavajillas cada 2 viernes cuando decía que solo estaba viendo Netflix. No sabía que yo pagaba la factura del teléfono celular. Y aunque nunca revisé sus mensajes, sí vi ese misterioso aumento en el uso de datos a altas horas de la noche. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era el cambio. En el momento en que su declaración salió de sus labios, el campo de juego cambió. Ya no era el marido ajeno a todo. Era el hombre al que subestimó. De nuevo, ella pensaba que tenía el control, que yo me desmoronaría o me aferraría, que me enfurecería o suplicaría. Pero en cambio, recurría a algo mucho más peligroso, la aceptación. Porque la aceptación no significa derrota. Significa claridad. Y la claridad es donde comienzan los planes. Por la mañana, me preparé el café como siempre, negro, fuerte, como a Rachel no le gusta. No dije una palabra cuando entró en la cocina con leggings y una alegría falsa. ¿Estás bien?
Preguntó, sonriendo un poco demasiado, como una enfermera revisando a un paciente sedado. Genial, dije, bebiendo lentamente. Un sueño realmente tranquilo. Volvió a parpadear, tratando de leer el sarcasmo. Siempre es divertido cuando comienzan a dudar de sus propias manipulaciones. Seguro. Insistió. Porque sé que fue mucho para. Rachel, la interrumpí. Hiciste tu jugada. Solo estoy ajustando mis piezas. Eso la hizo dejar de masticar su barra de granola. Salí al garaje. Esa mañana, comencé a despejar una esquina. Mis herramientas, mis cajas de repuesto, esa vieja caja de seguridad que ella siempre asumió que tenía equipo de pesca. No lo tenía. Contenía documentos, una memoria USB, copias de cosas que nunca borré, cosas que ella olvidó que firmó. El juego había comenzado, y a diferencia de ella, yo no necesitaba un animador ni respaldo. Solo necesitaba tiempo, y ella acababa de darme la excusa perfecta para tomarlo. Rachel comenzó a vestirse como una mujer que acaba de descubrir Instagram. Colores brillantes, prendas más ajustadas, zapatos más nuevos. No inapropiado, solo diferente, calculado. El tipo de cálculo que decía, mira lo que te perdiste. Aunque nadie había dicho nada. Llegaba a casa cada vez más tarde, generalmente tarareando. La noche de vino con las chicas se convirtió en una cena rápida con Mark y Jenny o solo una copa después del taller. Cada vez, la sonrisa permanecía en sus labios como si estuviera haciendo algo atrevido y romántico, no patético y cliché. Seguí cortando el césped, podando los setos. Los domingos por la mañana, pulía la camioneta. Apenas la conducía ya, solo para estar fuera de casa. Los martes, comencé a ir a la iglesia de nuevo. No por salvación, y no me hago ilusiones sobre ser perdonado, sino porque el silencio dentro de las vidrieras se siente diferente cuando estás planeando una guerra silenciosa. Mi hermano Alan notó la diferencia primero. Almorzamos en un restaurante de mala muerte junto a la carretera 18. Café barato, menús de papel, todo el asunto. Me miró y dijo, «¿Te ves tranquilo?» Sospechosamente tranquilo. Solo limpiando la casa, le dije. Se rió. ¿Te refieres a la casa de verdad? No respondí. Mientras tanto, Rachel estaba eufórica. Ese tipo de euforia que solo ves en las personas que creen que están a punto de ganar algo que no se merecen. Comenzó a dejar el maquillaje en el tocador de nuevo después de años de guardarlo en su cajón. Champú nuevo, ese con aroma a cítricos que llenaba todo el baño como un ambientador en pleno calor. Su teléfono, una vez protegido como una bóveda, ahora yacía boca arriba en la isla de la cocina. Quería que viera el silencio, quería que supiera que ya no me enviaban mensajes de texto. Una noche, pasé junto a ella en el pasillo y me dijo, ya ni siquiera preguntas dónde he estado. Necesito hacerlo. Respondí, sin bajar el paso. Ella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera siendo pasivo-agresivo, pero no entendió el punto. Yo no estaba siendo nada. Simplemente dejé de jugar. A su hermana, se jactaba. Lo escuché una tarde mientras pretendía arreglar el grifo que goteaba en el baño de invitados, una excusa que me permitió estar cerca del conducto de ventilación que transportaba el sonido desde la cocina. Simplemente se ha rendido, dijo ella. Es raro. Se mudó a la habitación de invitados y es como si se hubiera desconectado. Sin gritos, sin llantos. Es un alivio, honestamente. Su hermana pregunta algo que no se oye. No, todavía no hay divorcio. No lo ha mencionado, pero honestamente, creo que está demasiado avergonzado. O quizás demasiado cansado. De cualquier manera, creo que sabe que se acabó. ¿Avergonzado? Esa parte me hizo reír. Me han llamado muchas cosas en esta vida, pero ¿avergonzado por ella? No, más bien observador. Porque mientras Rachel compraba vestidos de verano y sonreía a su teléfono, yo estaba reorganizando los archivadores, esos que ella nunca tocaba porque los papeles la aburrían a menos que tuvieran números con signos de dólar.
Nuestra casa había sido refinanciada a mi nombre después de casarnos, una medida que ella apoyó porque dijo, las cosas financieras me estresan. Lo mismo con nuestros vehículos, nuestro fideicomiso en vida, nuestros ahorros conjuntos, que no eran tan conjuntos como ella pensaba. Porque hace años, comencé a transferir fondos a otra cosa. No en el extranjero. Simplemente estratégico. Un domingo en particular, mientras ella estaba en yoga, instalé un cerrojo en la puerta de la oficina. Lo vio más tarde esa noche y parpadeó como si no lo hubiera esperado. ¿Qué pasa con la cerradura?, preguntó casualmente, sosteniendo su batido. Organizando documentos, respondí. No quería que entraran los perros. No tenemos perros. No desde hace 5 años, entrecerró los ojos, dándose cuenta de que la mentira era deliberada, y no insistió. Cada noche escaneaba algunos documentos más. Viejas facturas de servicios públicos, títulos de vehículos, sus gastos médicos. Sí, guardaba copias. Y luego las cosas de verdad, el acuerdo prenupcial, nuestro acuerdo de fideicomiso, sus formularios de consentimiento firmados de cuando abrí esa cuenta secundaria solo para emergencias. Estaban todos en una carpeta etiquetada como cosas de impuestos. Nadie toca nunca las cosas de impuestos. El amante de Rachel, Ethan, como llegué a confirmar al ver un recibo que dejó descuidadamente en el bolsillo de su abrigo, era aparentemente un consultor creativo para una startup tecnológica. Traducción, un soñador sin dinero con una membresía de gimnasio y sin un plan de jubilación 401k. Ella había elegido la inestabilidad disfrazada de emoción, un hombre que hablaría de vivir el momento mientras pedía dinero prestado para la gasolina. La mejor parte, ella pensaba que yo estaba perdiendo, que cada césped que cortaba, cada guiso que aceptaba con un asentimiento cortés, era yo rindiéndome. Pero hay una razón por la que el póker se juega con cara seria. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cama leyendo. Se apoyó en el marco de la puerta como si quisiera una reacción. Reunión tardía, dijo. Levanté la vista, marqué mi página y respondí, espero que haya sido productiva. Su boca se tensó. Esa no era la frase que esperaba. ¿Se fue? Rachel creía que el silencio significaba rendición. Lo que no entendía, lo que la gente como ella nunca entiende, es que algunos hombres no gritan, algunos hombres no suplican. Construimos. Y para cuando escuchan el martilleo, ya es demasiado tarde. 2 semanas después de su gran declaración, Rachel finalmente se aventuró en la habitación de invitados. No llamó. Simplemente abrió la puerta como si todavía tuviera derecho a cada centímetro cuadrado de la casa. Como si entrar en el espacio de otra persona fuera su derecho marital divino. Yo estaba sentado en la cama, con la computadora portátil en mis rodillas, ajustando algunos archivos en una hoja de cálculo que nunca vería sus ojos. Ella inclinó la cabeza. Has estado callado. Levanté la vista. Tú has estado ocupada. Se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Estás viendo a alguien? Ahí estaba. La prueba, el cebo, la acusación de bajo riesgo disfrazada de interés casual. No le preocupaba que yo hubiera seguido adelante. Le preocupaba que aún no me hubiera derrumbado. Sonreí. No del tipo cálido, sino del tipo que la gente pone cuando está 3 pasos por delante en una partida de ajedrez y finge pensar. No, solo organizando. Frunció ligeramente el ceño. ¿Organizando qué? Cerré la computadora portátil suavemente. No como un hombre que esconde algo, sino como un hombre que ha terminado una tarea. Nuestra transición. Soltó una risa corta y burlona, aguda y frágil al final. No hay necesidad de eso todavía. No he tomado una decisión final. Esa última parte, no fue un desliz. Fue una jugada de poder. Quería recordarme que ella todavía era la que sostenía el detonador. Que su pequeño romance no contaba hasta que ella decidiera que sí. Le sostuve la mirada. Ya lo hiciste. Solo me estoy poniendo al día. Su rostro no se derrumbó, pero cambió lo suficiente como para registrar la comprensión de que no estaba mintiendo. No me estaba quebrando. Y definitivamente no estaba esperando.
Se fue sin decir otra palabra. Sin sarcasmo, sin bromas, solo silencio y el suave golpeteo de pies descalzos sobre la madera mientras se alejaba. Más tarde esa noche, la encontré en la cocina fingiendo buscar recetas en su tableta como si de repente se hubiera inspirado para volver a cocinar. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo lento y salí sin decir una palabra. Me siguió con la mirada, y cuando doblé la esquina, la oí moverse hacia el estudio. 5 segundos después, una pausa. La computadora portátil había desaparecido. El cajón del escritorio, vacío. Las estanterías, todavía llenas de títulos de motivación falsos que nunca leyó, permanecían intactas. Y la puerta de la oficina al otro lado del pasillo, cerrada. Cerrojo industrial. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había cambiado. A la mañana siguiente, preguntó mientras untaba mantequilla en su tostada, ¿por qué moviste tu computadora portátil? Necesitaba tranquilidad, respondí. Esperó, esperando que diera más detalles. No lo hice. Michael, dijo, probando mi nombre como si pudiera desbloquear algo. Estás actuando extraño. Me encogí de hombros. Me dijiste que estamos en caminos diferentes. Solo estoy limpiando el mío. Intentó descartar el comentario con una risa, pero no funcionó. El control había sido su moneda durante años. Hablaba en voz baja, planeaba en voz baja, engañaba en voz baja. Estaba acostumbrada al apalancamiento emocional, al sufrimiento silencioso, al retiro educado, a las lágrimas. Pero no a esto, no a la compostura, no a la indiferencia envuelta en una frase cargada como nuestra transición. Y ciertamente no estaba preparada para que yo operara como si ella ya no fuera el centro del plan. Lo que no se dio cuenta fue que yo ya había dejado de pensar como un marido. Había empezado a pensar como un estratega. Pero como el matrimonio te enseña patrones, rutinas, hábitos, lagunas, yo sabía en qué cajón escondía los recibos de sus joyas. Sabía qué navegador usaba cuando no quería que se guardara su historial. Sabía con qué frecuencia ignoraba nuestras reuniones financieras y qué documentos firmaba sin leer porque confiaba en que yo me encargaría de los detalles. Nunca fue una villana, solo descuidada con su amor, conmigo, con los cimientos que pensó que nunca desafiaría. Así que, me senté en esa habitación de invitados, con los documentos esparcidos por la cama como piezas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que existía. No venganza, todavía no. Solo claridad, solo control. Volviendo a la única persona en esta casa que nunca intentó tenerlo hasta ahora. La noche siguiente, intentó un enfoque diferente. Trajo una botella de vino a la sala de estar y sirvió 2 copas. Solo habla, pidió. Tomé un sorbo, dije gracias, y volví a la oficina, cerré la puerta con llave detrás de mí, dejándola preguntándose qué estaba organizando. Porque lo que Rachel nunca entendió es que el silencio no es rendición. Es el sonido de una tormenta que se avecina. Llegó un martes. Rachel generalmente no se molestaba con el correo. Las facturas la aburrían. Los sobres con ventana iban directamente a la encimera de la cocina a morir lentamente bajo menús de comida para llevar y folletos de clases de yoga. Pero este era diferente. De aspecto oficial, sellado con el sello del condado, dirigido a mano, grueso. Supe el momento en que lo abrió. Estaba afuera regando las azaleas que ella nunca recordaba podar. La puerta crujió, luego se cerró más fuerte de lo necesario. Le di 10 segundos. 11, 12. Michael. Espetó, bajando las escaleras como un fiscal en los alegatos finales. Dejé la manguera corriendo. Manos tranquilas, tierra suave, la tensión justa para hacerle pensar que estaba interrumpiendo algo importante. Moviste la casa, dijo, con la voz tensa, aguda. No era rabia, era incertidumbre disfrazada de autoridad. ¿Qué es esto? Sostuvo la carta como si fuera radioactiva. Cerré el agua lentamente, la enfrenté. La compré antes de casarnos, dije con calma. Solo corregí la documentación. La pusiste en un fideicomiso a tu nombre. Asentí. Así es. Sus ojos se entrecerraron.
Eso no es una corrección. Es un robo. Siéntete libre de preguntarle a tu abogado, dije, pasando junto a ella. Ya he hablado con el mío. Me siguió. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes simplemente mover las cosas a mis espaldas como si fuera un extraño? Tú te convertiste en una, dije casi con amabilidad. Ella se estremeció, luego se puso fría. Tomaré acciones legales. La miré de la manera en que un hombre mira un tablero de ajedrez que ya ha ganado. Encontrarás el acuerdo prenupcial blindado. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. El acuerdo prenupcial fue hace años, dijo. Las cosas han cambiado. Le di el mismo encogimiento de hombros que ella me había dado cuando me dijo que estaba enamorada de otra persona. La ley no. Lo llamó esa noche. No necesité escuchar toda la conversación para saberlo. Su voz bajó una octava. De repente frágil, buscando respaldo. Está tramando algo, oí a través del conducto de ventilación. Está cerrando puertas con llave, moviendo papeles. Acabo de recibir una carta del condado. Una pausa, luego. Sí, la casa. Pensé que era nuestra. Otra pausa. Luego risas. No las de ella. Las de él. Dijiste que era pasivo, se rió. Déjalo jugar sus juegos. Probablemente solo sea orgullo. Se cansará. Por supuesto, Ethan, sí, confirmo que el nombre diría eso, el hombre que conduce un coche de leasing con el nombre de otra persona en el seguro y da consejos financieros no solicitados a mujeres durante catas de vino. No reconocería la estrategia ni aunque le hicieran una auditoría. Lo que Rachel no entendía, lo que Ethan definitivamente no entendía, es que yo no me canso. Esa noche hice pollo salteado. Solía cocinar todos los viernes. Ella solía llamarlo noche de comida reconfortante. No comió. Solo se sentó a la mesa, con los brazos cruzados, todavía mirando ese sobre del condado. No se trata de la casa, murmuró finalmente. Levanté la vista de mi plato. Por supuesto que no. Se trata de lo que asumiste. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Asumiste que me sentaría en silencio, esperaría, me desvanecería, quizás incluso te agradecería por tu honestidad. No respondió. En cambio, estoy haciendo inventario. No puedes simplemente deshacer todo, dijo. Pero sonó más como una pregunta que como una amenaza. Terminé mi bocado, mastiqué lentamente. No estoy deshaciendo nada. Estoy ajustando el pronóstico. Se levantó de la mesa antes de que terminara la comida. Más tarde esa semana, intentó entrar en la oficina. Sacudió la manija, la encontró cerrada, y lo intentó de nuevo más tarde cuando estaba en la ducha. Había instalado una cerradura secundaria en el interior, silenciosa, al ras, invisible a menos que supieras dónde mirar. Cuando salí del baño, ella estaba esperando, con una toalla sobre el hombro, los ojos duros. ¿Por qué te encierras así? No me gustan las interrupciones, dije, secándome las manos. ¿Desde cuándo? Desde que redefiniste todo. Eso no le gustó. Se dio la vuelta, murmurando algo sobre maniáticos del control, y cerró de un portazo la puerta del dormitorio detrás de ella. Pero aquí está la verdad. Estaba empezando a sentirlo en sus huesos. El control solo es amenazante cuando se te escapa de las manos y cae en las de otro. Se había acostumbrado a la dominación silenciosa, al poder de veto emocional, a la superioridad moral de la insatisfacción. Ahora estaba sobre arena movediza porque yo no estaba tomando venganza. Estaba construyendo mi perímetro. Todavía no sabía cuán ancho llegaba, y eso era lo que la asustaba. El teléfono sonó a las 8:04 de la mañana de un domingo. Estaba en el garaje engrasando las bisagras de la puerta lateral, no porque lo necesitaran, sino porque me gustaba el ritmo. Rachel contestó en la cocina, sin siquiera molestarse en disimular la irritación en su voz cuando dijo, «Hola». Luego vinieron los gritos. No los de ella, los de su hermana. Lo oí a través de la pared. ¿Por qué Michael retiró los fondos de la cuenta de cuidados de papá?
Silencio. Más gritos. Se perdió su fisioterapia 2 veces esta semana porque el centro dice que los pagos se detuvieron. ¿Has perdido la cabeza? Oí a Rachel revolverse. Armarios abriéndose, un cajón arrancado, papeles crujiendo. Estaba buscando algo, una prueba quizás, o solo un momento para ponerse al día con una realidad que no se había dado cuenta de que había cambiado bajo sus pies. Luego, pasos rápidos, enojados. Abrió de golpe la puerta del garaje como si intentara sacarla de las bisagras. «Retiraste dinero de la cuenta de mi padre», exigió. No levanté la vista de la bisagra. «Es tu familia», dije con calma. «Has estado pagando esa factura durante años». «Lo hice, hasta hace 2 semanas». «¿Por qué ahora?» Me levanté, me limpié las manos en el viejo trapo de taller que tenía metido en el bolsillo trasero y la miré a los ojos por primera vez esa mañana. «Porque no voy a subsidiar a una familia que se ríe a mis espaldas». Su rostro se contrajo. «¿De qué estás hablando?» «Oí a tu hermana», dije. «En la barbacoa del otoño pasado. Michael ni siquiera sabe que ella ya ha seguido adelante. Todavía cree que cortar el césped lo convierte en un hombre». «¿Te suena?» Se quedó helada. «Estaba sosteniendo la ensalada de patatas de tu madre cuando lo dijo», añadí. Ella se rió. «¿Tú te reíste?» «Solo bromeábamos». Levanté una mano. «No. Simplemente no lo hagas». «No». Por primera vez, Rachel no tenía una réplica lista. Sin suspiros, sin sarcasmo, solo silencio. Más tarde ese día, intentó controlar los daños. Le envió un mensaje de texto a su hermana, llamó a su tía, se puso en contacto con su primo que solo la visita cuando necesita un lugar donde quedarse durante la temporada de fútbol americano universitario. Pero la calidez se había enfriado. Las respuestas se retrasaron. El tono era cortante. Ella no sabía, por supuesto, que yo había escrito cartas. No enojadas, no desahogos emocionales. Solo hechos. Impresos, firmados, enviados por correo a cada miembro de su familia que alguna vez me agradeció entre dientes y susurró a mis espaldas. Extractos de pago, cronologías, transferencias bancarias, todo el peso financiero silencioso que cargué a lo largo de los años. La vida asistida de su padre, la reparación del coche de su madre, el préstamo de emergencia que le di a su hermana cuando no podía pedírselo a su marido. Detallado y esbozado como una cortés auditoría de buena voluntad. Sin acusaciones, sin insultos, solo la verdad. La verdad tiene una forma de hacer que la gente se sienta incómoda cuando se benefician de la mentira. Una semana después, su primo dejó de seguirla en Instagram. Mezquino, sí, pero revelador. Su madre dejó de llamar. El Facebook de su hermana se volvió extrañamente silencioso. Una noche en la cena, había intentado cocinar como si interpretar de nuevo el papel de esposa pudiera lanzar algún hechizo sobre el desmoronamiento. Se sentó frente a mí, jugando con el tenedor sobre unas patatas asadas que no comió. «¿Tenías que avergonzarme?», preguntó finalmente. Incliné la cabeza. «¿Lo hice?». «Me hiciste parecer. Como si te hubiera utilizado». Dejé mi tenedor. «No», dije. «Tú hiciste eso». Se levantó tan de repente que su silla chirrió. Salió. Oí el clic de sus tacones en las escaleras y el portazo ahogado de la puerta del dormitorio. Pero no lloró. Rachel nunca lloraba cuando era culpable. Solo lloraba cuando tenía miedo. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina mirando su teléfono, con el pulgar moviéndose lentamente, la expresión tensa. No levantó la vista cuando me serví el café. «Tu familia no ha cambiado», dije en voz baja. Simplemente finalmente vieron el recibo. Abrió la boca para responder bruscamente, pero no salió nada. Sabía que no estaban enojados conmigo. Estaban avergonzados de ella. Porque durante años, me pintaron como aburrido, pasivo, confiable hasta el punto de la invisibilidad. Y ahora, cuando el hombre invisible se retiró, se dieron cuenta de cuánto peso había estado sosteniendo. Rachel no había perdido un marido.
Estaba empezando a perder a su público. Y eso la asustaba más que el silencio. El pánico no comenzó con un grito. Comenzó con silencio. Rachel llegó a casa con un sobremanila como si pudiera contener explosivos. No dejó caer el bolso ni se quitó los tacones como de costumbre. Caminó directamente a la mesa del comedor, colocó el sobre y me miró fijamente mientras yo untaba mantequilla en mi tostada. Dime que esto no es real, dijo. No levanté la vista. Eso depende de que sea, esto. Deslizó el papel sobre la mesa con dos dedos como si estuviera contaminado. El membrete era de la oficina del registrador de pequeñas empresas. Confirmaba la transferencia de una participación del 12%, la participación de Rachel, en una firma de diseño de interiores boutique que una vez cofundó con una amiga de Pilates. La misma participación que la ayudé a adquirir hace 6 años cuando no tenía el puntaje de crédito para firmar un maldito contrato de arrendamiento por su cuenta. El mismo negocio del que se olvidaba hasta la temporada de impuestos cada año. Ahora era mío de nuevo. Su nombre eliminado, el mío restaurado. Se sentó lentamente como si sus rodillas de repente se sintieran de cristal. No entiendo. Esto no es una broma, ¿verdad? Finalmente levanté la vista. No, esa es la presentación actualizada. Les llevó más tiempo de lo habitual. No puedes simplemente tomarla, espetó. Me la regalaste. Metí la mano en el cajón a mi lado, saqué una hoja de papel doblada y la coloqué junto a su copa de vino de la noche anterior. Firmaste la transferencia hace 2 meses. Se quedó mirando. ¿Firmé esto? ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? Me encogí de hombros. Estaba sentada en el sofá navegando. Te dije que necesitaba que firmaras algunos formularios para los informes trimestrales. No hiciste preguntas, solo pusiste tus iniciales y dijiste algo sobre que la comida tailandesa tardaba demasiado. Su rostro palideció. ¿Me engañaste? No, dije, levantándome, con la voz más aguda de lo que había estado en semanas. Tú me traicionaste. Se quedó helada. Fui al fregadero, enjuagué mi plato y lo dejé. Cumplí con mi parte, eso es todo. Su voz se quebró. Esa era mi participación. Mi nombre está en el sitio web. Ya no, dije sin darme la vuelta. Se quedó en silencio de nuevo. No del tipo aturdido. No, esto era cálculo. Podía sentirla cambiando, contando mentalmente las canicas que todavía creía tener de su lado. Esto es ilegal, dijo finalmente, aferrándose a un hilo de certeza. Entonces demándame, ofrecí, secándome las manos. Su respiración se entrecortó. ¿Crees que no lo haré? Espero que lo hagas, dije. Y esta vez me volví para mirarla porque aquí está la parte que ella olvidó. Ayudé a construir ese negocio desde cero. Su amiga trajo las ideas. Rachel trajo los tableros de Pinterest. Yo traje las licencias, el capital, los permisos, el seguro. Fui yo quien se sentó en la oficina fluorescente a las 9 de la noche explicando al IRS por qué un estudio de diseño presentaba impuestos como un restaurante porque Rachel pensaba que los códigos eran solo sugerencias. Solía llamarme el socio silencioso. No se dio cuenta de que me lo tomé literalmente. Salió de la mesa y fue al estudio donde solía guardar las copias en papel de los formularios del negocio. Los había limpiado la semana pasada, por si acaso. Regresó furiosa, con la respiración entrecortada. No puedes simplemente borrarme de todo. No de todo, dije, sentándome de nuevo. Solo de las cosas que diste por sentadas. Empezó a caminar de un lado a otro. Sus palabras comenzaron a desmoronarse. Estás haciendo esto para castigarme. Esto no es una transición. Es venganza. Incliné la cabeza. Si quisiera venganza, Rachel, ya estarías alquilando un apartamento de una habitación junto a tu consultor creativo y preguntándote por qué tu puntaje de crédito de repente bajó 70 puntos. Sus labios se separaron como si fuera a defenderlo, pero luego los cerró. Probablemente el primer movimiento inteligente que hizo en toda la semana. Se sentó de nuevo, más lentamente esta vez,
pero la confianza se había ido. Esa inclinación superior de la barbilla, la sutil sonrisa que usaba cuando pensaba que todavía tenía la ventaja. Se estaba evaporando. Finalmente lo estaba viendo. El cuadro que había estado pintando con pinceladas lentas y constantes mientras ella interpretaba su aventura como una canción de amor que solo ella podía oír. Rachel siempre pensó que los papeles eran mi muleta, que las hojas de cálculo y las carpetas y los números de cuenta eran mi forma de aferrarme al control porque carecía de pasión. Pero los papeles no mienten. Las firmas no coquetean con otros hombres. Los documentos no se enfrían en la cama. Los papeles simplemente esperan. Y luego hablan. Ahora, cada comodidad que había usado para amortiguar su culpa, el dinero, el negocio, el marido pasivo, se estaba desvaneciendo. Y no porque diera portazos o levantara la voz. Porque presenté documentos. Porque notaricé. Porque recordé cada favor, cada línea cruzada, cada fecha. Rachel salió de la habitación esa noche sin hablar. No hubo ruido de platos, no siguieron amenazas, solo el sonido silencioso de una mujer dándose cuenta de que ya no tiene el control. Ni de lejos. Y ahí es cuando cunde el pánico. No cuando comienza la pelea, sino cuando la persona a la que subestimaste deja de fingir que está perdiendo. El sobre llegó a media mañana de un jueves. Blanco, nítido, con el membrete de un bufete de abogados local que reconocía vagamente pero del que nunca tuvo razón para preocuparse. No era voluminoso, no gritaba drama. Parecía casi aburrido, incluso educado. Yo estaba en el patio trasero lijando el viejo columpio de banco que una vez afirmó amar pero en el que no se había sentado en años. La vi a través de la ventana de la cocina, observando sus dedos rasgar el sello, sus ojos escaneando cada vez más rápido, los labios moviéndose en silencio como si su cerebro no pudiera seguir el ritmo del lenguaje legal que desmantelaba con calma su sensación de control. No me dijo una palabra. 2 horas más tarde, los neumáticos chirriaron en la entrada. Ni un adiós, ni un portazo, solo el eco de una mujer que había perdido oficialmente el hilo. Se presentó en el bufete de abogados sin anunciarse, todavía con sus pantalones de yoga y sudadera, las gafas de sol metidas en el pelo como una corona de certeza fuera de lugar. La recepcionista sonrió con esa calma ensayada que las oficinas de abogados generan ante las personas que se desmoronan. Necesito hablar con Robert Harwell, dijo. Ahora. Esperó 20 minutos en una silla de cuero sintético frente a una planta de ficus y un cuenco de caramelos Werther's Originals. Para cuando la llamaron, se había puesto a caminar de un lado a otro, con el labio mordido, el teléfono sin tocar por una vez, las manos temblando. El señor Harwell, de 60 años, paciente, del tipo de hombre al que le habían pagado por ver a la gente desmoronarse, le ofreció un asiento y un vaso de agua. Rechazó ambos. ¿Es esto sobre la separación?, preguntó, golpeando la carta sobre su escritorio. Él no se inmutó, solo juntó las manos y asintió. Sí. Yo no acepté esto. Nada de esto. Estos cambios de activos, la reestructuración del fideicomiso, esa casa, mi participación en la empresa. Levantó una mano suavemente. Señora Whitmore, esto no es nuevo. Su esposo ha estado trabajando con nosotros durante más de un año. Ella parpadeó. ¿Un año? Sí, dijo él con el tono que usarías para explicarle la gravedad a un niño. Ninguno de estos ajustes fue repentino. Fueron estratégicos, planeados, documentados. Se quedó boquiabierta. Pero no firmé papeles de divorcio. Él le dedicó una pequeña y tensa sonrisa. Esto no es un procedimiento de divorcio. Es una reestructuración financiera. Todo dentro de sus derechos. Todo preaprobado por documentos que usted firmó. La mayoría de ellos antes de que anunciara su intención de seguir un camino independiente. Rachel sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Nunca anuncié. Lo hizo, dijo él, todavía tranquilo. No en un tribunal, sino a su esposo. Eso es todo lo que importaba. Metió la mano en un cajón, sacó un archivo y lo abrió como si estuviera leyendo un pedido de almuerzo. Casa comprada antes del matrimonio, devuelta a propiedad exclusiva a través de la protección de un fideicomiso.
Participación empresarial transferida legalmente con consentimiento notariado. Títulos de vehículos divididos según la contribución. Ahorros de emergencia movidos a un fideicomiso irrevocable hace 6 meses con su aprobación por escrito. Se puso de pie, tambaleándose. Esto es algún tipo de truco. Me manipuló. El señor Harwell levantó la vista, sin parpadear. Señora Whitmore, con el debido respeto, él la anticipó. No recordaba haber salido de la oficina. No podía recordar caminar hasta el coche o salir al tráfico. Se sentó en el estacionamiento con el aire acondicionado a toda potencia, los asientos de cuero quemándole los muslos, las palmas húmedas, agarrando el volante como si pudiera mantenerla atada a la vida que una vez entendió. Durante 20 años, se dijo a sí misma que tenía la ventaja, que yo era el seguro, el simple, que ella era la tormenta y yo el muelle. Demasiado lento para incendiarse, demasiado confiable para tomar represalias. Pero yo me había estado moviendo durante mucho tiempo. Simplemente en silencio. Ella me ayudó. Esa fue la parte que le dio náuseas. Puso sus iniciales en las cuentas que le sugerí. Aceptó reestructurar el negocio solo por claridad. Firmó los formularios que le entregué con la cena mientras le enviaba mensajes de texto a Ethan debajo de la mesa y preguntaba si todavía teníamos esa botella de tinto que le gustaba. Y todo este tiempo yo me estaba preparando, no para la guerra, no para la venganza, para el escape. El tipo de escape en el que no sales corriendo de la casa gritando. Te alejas con la escritura a tu nombre y tu dignidad totalmente intacta. Cuando llegó a casa esa noche, no dio un portazo. Pasó junto a mí en silencio mientras yo leía en el porche. Se detuvo brevemente, como para decir algo. Pero, ¿qué le dices al hombre que pensabas que habías dejado atrás, solo para descubrir que había estado 2 pasos por delante todo el tiempo? ¿Entró? Pasé la página. Todavía no se había dado cuenta de la parte más aterradora. Ni siquiera había comenzado a desmantelar sus ilusiones todavía. Simplemente le estaba mostrando los planos. Para cuando llegó octubre, Rachel había dejado de llegar a casa oliendo a perfume caro y pino unoir. Empezó a llegar a casa con el silencio pegado a ella como estática. Sin tarareos, sin miradas de suficiencia, sin historias falsas de yoga sobre lo liberada que se sentía. Solo silencio, desinflado, pesado, cauteloso. El brillo se había ido. No pregunté por qué, no lo necesitaba. Lo vi en la forma en que hacía una mueca cuando su teléfono vibraba. En la frecuencia con la que dejaba los mensajes de texto sin responder, en cómo su risa en las videollamadas desaparecía por completo. Lo vi cuando se quedó afuera en el patio una noche hablando en tonos bajos y tensos con alguien que claramente no decía lo que ella quería oír. Ethan, nuestro Casanova imaginario, no estaba a la altura del folleto. Había hecho mi investigación. Había estado sin trabajo a tiempo completo desde abril, yendo de un trabajo de consultoría a otro, a menudo financiado por quienquiera que estuviera conectando creativamente en ese momento. Rachel no fue la primera, solo la más reciente. Él no tenía raíces. Tenía listas de reproducción. Aparentemente, una vez que ella perdió la ilusión de una rebelión sin riesgos y comenzó a preguntar sobre los próximos pasos, el brillo se desvaneció. Una noche, salió de casa y regresó 45 minutos después. No era tiempo suficiente para cenar, apenas suficiente para una discusión. Entró en la cocina como una niña después de un castigo, buscando consuelo, pero sin estar dispuesta a admitir que se había ganado el castigo. Yo estaba en la mesa revisando documentos de la herencia. Nada dramático, solo actualizaciones, ajustes, cambios de vida. Se quedó allí un largo momento antes de decir finalmente, quizás deberíamos hablar. No levanté la vista. Ya hablamos. Se acercó más. Nunca me dijiste cómo te sentiste sobre. No escuchaste. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo. Miró alrededor de la cocina como si ya no la reconociera. Las mismas encimeras en las que una vez se apoyó mientras bebía vino y mentía. La misma mesa donde solíamos planificar las vacaciones que ahora pasaba enviándole mensajes de texto a él debajo de la mesa. Se sentó lenta, deliberadamente. Cometí errores, dijo en voz baja. Soy consciente.
Pensé. Se interrumpió. Pensé que habría más tiempo. Hubo silencio. Intentó de nuevo, con la voz apenas un susurro. ¿Alguna vez me amaste? Esa pregunta no me dolió. No me hizo estremecer ni apartar la mirada. No desenterró algo enterrado. Simplemente aclaró las cosas. La miré entonces. Realmente la miré. Y recordé. Recordé a la mujer que solía bailar descalza en la sala de estar cuando el tiempo se calentaba, que hacía panqueques en bata y cantaba mal las canciones de Fleetwood Mac mientras pintábamos el pasillo juntos. Recordé a la que una vez condujo 2 horas solo para sorprenderme con el almuerzo durante un miserable viaje de trabajo. La mujer que susurró, creo en ti, cuando comencé mi propio negocio. Esa mujer. Amé a quien eras, dije, antes de que necesitaras más. Ella parpadeó. Esa frase, simple, silenciosa, la golpeó más fuerte de lo que cualquier insulto a gritos podría haberlo hecho. Sus hombros se encogieron hacia adentro. Se miró las manos como si no le pertenecieran. No sé qué pasó, dijo. Yo sí, respondí. Y me levanté, dejándola en la mesa, porque no había nada más que decir. Los días siguientes, intentó volver a conectar de pequeñas maneras. Preguntó si quería café, mencionó el tiempo, dejó una botella de mi bourbon favorito en la encimera como si pudiera borrar un año de engaño. No acepté nada de eso. No era crueldad, era claridad. Se había lanzado a los brazos de otro hombre porque pensaba que los míos no la sostenían con suficiente fuerza. Pero resultó que los de él eran resbaladizos, poco fiables. Sus palabras no eran votos, eran distracciones. Ahora estaba a la deriva en un vacío de su propia creación. La red de seguridad había desaparecido, y la cuerda floja sobre la que caminaba se estaba deshilachando. Y yo ya no estaba para ofrecer seguridad. La diferencia entre un bote salvavidas y un muelle es simple. Uno espera. El otro se va cuando la tormenta ha pasado. Ella había hecho su elección. Yo había hecho la mía. La gala benéfica era un evento anual que Rachel nunca se perdía. Algo sobre los vestidos de terciopelo y las cámaras alimentaba su necesidad de sentirse todavía vista. Una actuación en tacones, todo postura y risa perfeccionada. Durante años estuve a su lado en estas cosas como un mueble en un smoking alquilado, bebiendo vino caro mientras ella flotaba de donante en donante, presentándome como Michael, mi media naranja, o al menos el más callado. Este año llegó sola. No lo había planeado. Yo no había confirmado mi asistencia. Y en su mente, seguramente estaría demasiado orgulloso o demasiado destrozado para mostrar mi cara. Después de todo, ¿no era yo el marido abandonado? El pobre tipo en la habitación de invitados viéndola seguir adelante en cámara lenta. Entró con un vestido azul marino que se aferraba a la versión de sí misma que todavía intentaba proyectar. Pelo perfecto, maquillaje inmaculado, sonrisa demasiado tensa para ser real. Esperaba algunas miradas de lástima, tal vez un susurro aquí o allá. Lo que no esperaba, lo que la detuvo en seco, fue verme al otro lado de la sala. Estaba de pie junto a la barra hablando con el alcalde y 2 miembros de la junta de la ciudad. Una conversación real, no una charla trivial, no las gentilezas obligatorias que la gente le lanzaba al socialmente invisible. Me estaba riendo, genuinamente, comprometido, presente. El tipo de presencia que ella no había notado en años porque asumía que nunca salía del segundo plano. Se quedó en el borde de la sala un rato, insegura de si acercarse o desaparecer. Luego vino el primer corte silencioso. Una mujer que reconoció vagamente, una de las patrocinadoras de la gala, de unos 50 años, vestida con buen gusto, se le acercó con una cálida sonrisa. «Oh, Rachel, ha pasado un tiempo. No sabía que todavía estabas conectada con Michael». Rachel parpadeó. «Estuvimos casados». La mujer sonrió amablemente. «Por supuesto. Solo quise decir que realmente se ha realizado, ¿no es así?» Tan sereno, digno. Rachel asintió lentamente, como si tragara algo amargo sin agua. Más tarde, escuchó a un par de jóvenes ayudantes del consejo susurrando junto a los entremeses. ¿Es ese Michael Whitmore? Sí,
¿Es él? ¿No es que su esposa? Sí, pero lo manejó con tanta clase. Rachel se dio la vuelta antes de que la vieran. Volví a vislumbrarme, ahora charlando con el director de la sociedad histórica local. Una de esas conversaciones que tienen peso en las ciudades pequeñas, del tipo que conduce a una influencia silenciosa y a puertas abiertas. Estaba estrechando manos, haciendo reír a la gente, sin vender nada, solo siendo. Esa fue la parte que nunca vio venir. Pensó que su ausencia dejaría un vacío, que al marcharse, el mundo se inclinaría en su dirección y yo saldría despedido, sin ataduras, olvidado. Pero en cambio, llené el espacio que ella dejó vacante. No con ruido, no con búsqueda de atención, no con una relación de rebote salpicada en las redes sociales. Construí algo mejor. Reputación. Hay un tipo de poder que no aparece en los titulares, pero que se asienta a puerta cerrada. Respeto ganado a través de la contención. Cuando no gritas, cuando no lanzas barro, cuando simplemente avanzas con intención. Esa noche, la saludé. Brevemente, cortésmente. Incluso elogié su vestido. Se veía bien. Siempre lo hacía cuando lo intentaba. Pero sus ojos la delataban. Ya no brillaba. Estaba buscando anclas, aliados, alguien que la recordara de la manera en que quería ser recordada. Y yo ya no era su espejo. La punzada final llegó cerca del guardarropa. Un juez retirado, alguien a quien Rachel había intentado impresionar años atrás, se volvió hacia mí mientras esperábamos nuestras chaquetas. Michael, tu discurso de antes fue reflexivo, preciso. Si alguna vez consideras postularte para un cargo, házmelo saber. Sonreí, le di las gracias y miré a Rachel. Estaba de pie a unos metros de distancia, sola, fingiendo leer algo en su teléfono que no se iluminaba. Alguien cerca preguntó lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, ¿no solían estar casados? Respondí sin darme la vuelta. Tuvimos una buena racha. Se fue antes de que sirvieran el postre. En el estacionamiento, sus tacones resonaban en el pavimento como signos de puntuación al final de una oración que ella no había escrito. Desbloqueó su coche, se deslizó en el asiento del conductor y se quedó allí un largo momento. Las manos en el volante, los faros apagados, sin lágrimas, solo comprensión. Había cambiado un protector silencioso por una promesa ruidosa. Y ahora esa promesa no se veía por ninguna parte, mientras que el hombre que pensaba que se estaba desvaneciendo se había vuelto inolvidable. Lo encontró por accidente. Un mes después de la gala, mientras reorganizaba la estantería que solía llamar desordenada, Rachel sacó Los lugares que te asustan, un libro que le había regalado en nuestros primeros días, cuando todavía admitía tener miedo de las cosas. Siempre dijo que lo leería algún día. Nunca lo hizo. Esta vez, el peso se sentía diferente, un bulto delgado debajo de la contraportada. Lo abrió y allí estaba, un sobre blanco liso, sin sellar, con su nombre escrito con mi letra. Dentro, una carta doblada y un cheque. El cheque venía primero. Estaba girado de una de las cuentas que había movido mucho antes de que ella se diera cuenta. La cantidad era precisamente la mitad de sus ahorros originales. El mismo dinero que ella aportó cuando combinamos nuestras cuentas hace 20 años. Ajustado por la inflación, calculado al dólar. Sin obligación legal, sin orden judicial, sin solicitud. Solo una devolución. Parpadeó una, 2 veces, como si los números fueran a cambiar si los miraba el tiempo suficiente. Luego la carta. Estaba escrita a mano, no a máquina, no por un abogado, solo con tinta azul. Con la voz que una vez afirmó amar porque siempre piensas antes de hablar. Rachel, quería reaccionar. Quería gritar. Quería lanzar platos, acusarte, perseguirte por cada madriguera de tus mentiras. Pero luego recordé quién solía ser antes de que dejaras de verme. Y me di cuenta de algo. No quería venganza. Quería paz. Así que, elegí el silencio. Elegí la acción. Y elegí desaparecer de la versión de mí mismo que necesitaba superar. Dentro de este sobre está la mitad de lo que trajiste a nuestra vida juntos. No porque te lo deba, sino porque contribuiste una vez, antes del desapego,
antes de las justificaciones, antes de Ethan. Te lo devuelvo ahora, no como un cierre, sino como una confirmación. Eres libre ahora, tal como querías. Michael. No lloró. Rachel había pasado hacía mucho tiempo el punto del drama. Lo que se apoderó de ella en cambio fue esa quietud sorda y hueca, la que se desliza cuando las consecuencias son demasiado completas para arreglarlas y demasiado silenciosas para enfurecerse. Porque al final, no la había destruido. No la había calumniado con sus amigos. No la había dejado sin acceso a las cuentas. No le había contado a su familia las peores partes de su aventura, las partes humillantes que nunca admitiría, las fotos que dejó en la carpeta de la nube que olvidó que estaba compartida. No, la liberé en mis términos. Y eso es un tipo diferente de pérdida. Una que no puedes explicar a tus amigos con una copa de vino. Una que no genera simpatía porque obtuvo lo que quería. Obtuvo su libertad. Pero no el público, no el perdón que asumió que vendría cuando superara el dolor, no el arco de redención, no la persecución. Nunca se dio cuenta de lo aterrador que puede ser un adiós tranquilo hasta que leyó esas palabras, sentada sola en el borde de una cama que no habíamos compartido en casi un año, sosteniendo un cheque que se sentía más como un certificado de exilio. No había más mensajes de texto de Ethan, no más planes, no más historias que contarle a su hermana sobre cómo yo simplemente me cerré. Porque ahora todos sabían que no me cerré. Me alejé. Y me aseguré de que lo último que sintiera no fuera abandono. Fue liberación.